Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro, una nueva sesión de algoritmos para ingenieros. Mi nombre, Carlos Traugialis Pessoa, y hoy día estaremos recordando un poco algunos conceptos y realizando ejemplos de algoritmos para poder ir avanzando en la aplicación de estos. Bien, aquí tenemos en el material que se les va a compartir una serie de resúmenes, por ejemplo, los conectores lógicos, tenemos las operaciones lógicas, habíamos hablado, ¿no es cierto?, del menor que, mayor que, menor igual, mayor igual y el diferente. Sí, cada uno explicado para que ustedes puedan directamente relacionarlos, poder consultarlos. Tenemos los operadores matemáticos, más, menos, por, dividido, el módulo y la asignación, que es lo que nos permite dar o meter en una variable un contenido. Luego tenemos las sentencias de control, que es lo que hoy día tocaremos como nuevo elemento. También se les ha compartido un pequeño libro que se llama Algoritmos, que es un libro que circula de manera libre en internet, eh, para que ustedes puedan revisar. Este libro es muy interesante dado que da varios ejemplos y nos permite tener una idea y practicar esto que estamos revisando, esto que estamos aprendiendo, con varios ejemplitos, ¿no? Y ejemplos sencillos que se van complicando, se van haciendo más interesantes conforme se va avanzando la amplitud del libro. Bien, entonces, una vez visto esto, vamos a pasar a revisar y aprender algo nuevo. Dentro de lo que es los algoritmos, sí tenemos muchas formas de expresarlos, ¿no? Habíamos dicho. Las instrucciones se pueden dar en manera secuencial, ¿sí? Luego podemos añadir estructuras, por ejemplo, estructuras selectivas, seleccionar y tomar una decisión. Y las repetitivas, que nos permiten, como su nombre indica, repetir cierta porción de código. Códigos son la cantidad de líneas de instrucciones que vamos a ir llenando, generando para resolver un problema. Y para expresar todo este contenido antes de entrar a lo que es la programación, antes de lo que es entrar a un lenguaje de programación como tal, nosotros debemos resolver este algoritmo en un lenguaje que sea común, que sea estándar para todos los lenguajes de programación. Porque si nosotros revisamos lenguajes de programación, ya habíamos hablado en una oportunidad, eh, tenemos un sinfín de lenguajes de programación, ¿sí? Los lenguajes de programación están hechos, como dijimos, que nos permiten comunicarnos, es el idioma de comunicación entre nosotros como desarrolladores y un ente inanimado, la computadora, y poderle decir, mira, vas a hacer esto, vas a leer esta información, vas a obtener esta información y con esta información vas a hacer esto. ¿Sí? Eso es lo que nos permite hacer un lenguaje de programación. Entre los lenguajes de programación más utilizados, aquí tenemos el top de los 10. Entonces vamos a chequearlos. Habíamos hablado de que nosotros vamos a hacer algunos ejemplos con C++ y con Python. Aquí está. Fíjense estas noticias del 20 de enero de este año. Y en primer lugar tenemos a Java, que es un lenguaje orientado a objetos y es uno de los más utilizados. Según estas estadísticas, más de 9 millones de desarrolladores lo usan y está presente aproximadamente en 7 mil millones de dispositivos en todo el mundo. El lenguaje C, que fue creado en 1969, aproximadamente 1972, es uno de los más utilizados, que está por un lado ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos que tenemos, dado que es un lenguaje de propósito general y muy flexible.
nos permite comunicarnos de una manera más sencilla, aunque no es de alto nivel, es de medio nivel. Y también nos permite comunicarnos hasta bajo nivel con la computadora. Tenemos Python, que es uno de los más utilizados también ahora, relativamente nuevo. Es muy fácil, es muy simple, es muy legible, entonces nos ayuda bastante. El lenguaje C++. Tenemos C Sharp, que es de Microsoft, Visual Basic, JavaScript, PHP, Swift y el lenguaje SQL, que es propiamente para base de datos. Entonces tenemos una serie de lenguajes que según lo que nosotros necesitamos podemos utilizarlo. Tenemos compiladores libres, compiladores de pago. Un compilador es aquel que me permite analizar ese código y luego traducirlo al lenguaje máquina para que éste pueda ser ejecutado en esta. Y se crea lo que estamos viendo o vemos como .exe, los archivos que se van a ejecutar luego de manera directa. Por ejemplo, aquí tenemos OBS Studio, que es para hacer la grabación de, del material, por ejemplo, que estamos viendo ahora. Y acá tenemos, fíjense, hace referencia a en específico, a mi archivo .exe, a mi ejecutable de OBS, para poder tener o funcionar. Entonces ese es el archivito que se genera después de ser compilado, une todo el código, las librerías que fueron llamadas y después permite ser ejecutado. Bien, entonces ahí tenemos los lenguajes de programación y nosotros vamos a trabajar todavía sobre el algoritmo. Como habíamos dicho, el algoritmo es el paso previo, es la instrucción general que sirve para poder ser implementada en cualquier lenguaje de programación. Y vamos a utilizar básicamente dos métodos para representar. Uno, ya hemos estado trabajando lo que es el pseudocódigo, es una forma muy amigable, muy dinámica de poder expresar y dar las instrucciones, plasmar las instrucciones en un papel para poder tener el, el algoritmo. Entonces aquí tenemos la referencia del pseudocódigo, tenemos el ejemplo para encontrar el volumen de un cubo. Iniciamos, leemos las medidas A, B y C, es decir, alto, ancho y fondo, y luego hacemos la multiplicación y lo guardamos en una variable. Una variable es un pequeño contenedor, habíamos hecho la referencia, que nos permite guardar información. Entonces, escribir el resultado en B y mostrar. ¿Sí? El diagrama de flujo, por su parte, tiene una serie de elementos, es como una receta, que nos permite de manera gráfica mostrar todo el contenido del diagrama de flujo. Para poder mostrar entonces tenemos estos elementos, tenemos en primera instancia el terminal de inicio-fin, ¿sí? Tenemos entrada de datos, esto es lo que nosotros podemos leer, el proceso, la decisión, decisión múltiple, mostrar resultados, flujo de datos y conectores. Nosotros vamos a hacer ejemplos que nos permitan entender estos elementos. Bien, tenemos los operadores que ya hemos visto y aquí tenemos un ejemplo. Queremos hacer el volumen del cubo y ya tenemos el pseudocódigo. Ahora vamos a hacer el diagrama de flujo. Todo proceso, todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Siempre. Y es así que tenemos aquí el inicio y el final de nuestro algoritmo. ¿Para qué? Para encontrar el volumen de un cubo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es como ese chiste que dice, bueno, adivinanza un poco capciosa. ¿Qué tenemos que hacer para meter un elefante en una heladera? Normalmente decimos, pucha, pobre elefante. Entonces le aumentamos la instrucción y decimos, no importa el tamaño del elefante, la heladera tiene el tamaño específico y la puerta alcanza para meter al elefante dentro de ese congelador. Y decimos, bueno,
empujarlo, atraerlo, ponerle maní, pues no. La respuesta correcta es, primero hay que abrir la puerta para poder meter el elefante. Si no abrimos la puerta, no podemos meter el elefante. Entonces siempre debemos seguir esa secuencia de pasos, ¿sí? Y lo primero es tener la información necesaria para poder hacer el procesamiento. No olvidemos que cuando hablamos de algoritmo, lo primero que hicimos fue hacer un análisis y describir cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida que vamos a tener. Entonces debemos seguir esta secuencia. Datos de entrada que necesitamos, A, B y C, el alto, la base y el fondo. Luego hacemos las operaciones, hacemos esa fase de transformación. Cuando estamos hablando de un algoritmo, hemos dicho de que el algoritmo tiene sus entradas, datos de entrada. Y el algoritmo va a ser como una caja negra que nosotros no vemos exactamente qué pasa, aunque nosotros vamos a trabajar sobre ella, y tiene los datos de salida. Entonces, entrada, y salida. No olvidemos que pueden ser entradas y también salidas. Perdón. Esta fase de aquí, esta fase oculta, es la transformación de los datos de entrada para poder obtener una salida. Es la fase en que nosotros modificamos toda esa información, ¿sí? Le hacemos un tratamiento para poder tener la respuesta deseada, que es la finalidad de cualquier algoritmo. Bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este ejemplo? La finalidad es poder justamente obtener el volumen de un cubo. Tenemos ahí el volumen es igual a la multiplicación de la altura a la base por la profundidad y luego mostramos, es decir, sacamos por pantalla ese valor, ese resultado que nosotros era el que queríamos obtener. Tenemos un diagrama más que se llama el diagrama ANS, que no lo vamos a manejar. Sí, es otra forma de expresar el algoritmo. Entonces, el algoritmo expresado en una de estas herramientas lo que nos permite es tener una idea, un pantallazo inmediato de qué es lo que está haciendo ese nuestro algoritmo. Aquí tenemos otro ejemplo. Estamos hablando de dar el cambio. El problema habla de una tienda, ¿sí?, que necesita entregar el cambio, ¿no? Fíjense, como se puede ver dentro de los símbolos, se puede utilizar palabras reservadas, inicio, fin, leer, etcétera. A ver, ¿dónde está el enunciado de nuestro problema? Aquí está el diagrama NS. Bien, aquí tenemos un nuevo algoritmo que nos permite obtener el cambio, ¿no? Entonces fíjense, primero tenemos inicio, tenemos fin, ¿sí? Siempre debemos tener eso. Luego, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues lo primero que debemos tener es los datos de entrada. Entonces la cantidad de dinero y la cantidad de pagar. Por lo tanto, el cambio va a ser igual a la cantidad de dinero menos la cantidad que debo pagar para poder trabajar, para poder cancelar en mi tienda o donde estoy comprando. Y mostramos el cambio, que es el resultado, la resolución del problema. Pero nosotros podemos manejar eso de mejor manera. Podríamos dar un mensaje de, hey, falta dinero, o asegurarnos. Para eso nosotros tenemos las estructuras de control, ¿sí? Esta estructura de control de toma de decisión es un rombo en la cual ponemos nosotros una condición. Vamos a
verlo. Aquí vamos a tomar una pantalla nueva. Entonces, esta estructura, el rombo, no soy muy bueno dibujando, nos permite tomar una decisión. Por lo tanto, su interior es una condición. Esta condición, por lo general, puede ser una comparación. ¿Con qué? Con los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos que hemos manejado? Los operadores lógicos que manejamos son el menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, el igual y el diferente. Entonces, con ellos nosotros podemos insertar en este símbolo alguna condición y eso nos permite hacer una comparación y tener la idea de algo, ¿sí? De algo que nosotros queremos condicionar para poder trabajar. Entonces, vamos a hacerlo mejor el rombo. Listo. Por ejemplo, podríamos manejar la condición si mi variable edad es mayor o igual a 18, podría tener una respuesta verdadera y decir es mayor de edad. Si no, si es falso, entonces podría tener otro tipo de mensaje que diga no puede ingresar. Ahí está. Entonces esta es la partecita que nos está ayudando a tomar decisiones. Entonces ya conocemos esta estructura que nos permite tomar decisiones. Bien. En el caso de manejar el dinero, entonces vemos el inicio, leemos la cantidad de dinero que nos entrega el cliente y la cantidad o el costo que debe pagar. Si el costo a pagar es mayor que la cantidad de dinero que nos entrega el cliente, le decimos, en momento no alcanzó el dinero. Pero si nosotros vemos que nos alcanza, si esta condición tiene otro tipo de resultado, es decir, si la cantidad a pagar no es mayor que la cantidad de dinero, es decir, que la cantidad de dinero es igual o mayor, entonces decimos va a haber un cambio. ¿Cuánto va a ser el cambio? La cantidad de dinero menos lo que necesito pagar. Y nos muestra en pantalla, a través de esta figura, esto nos indica que debemos mostrar por pantalla, nosotros entregamos el cambio. Aquí fíjense que no nos pone cuál condición es verdad o falsa. Podemos interpretarlo, cuál es, conociendo el problema, pero lo correcto siempre va a ser colocar cuál camino se elige por verdad y cuál camino se elige por respuesta falsa. Siempre es bueno tener ese dato porque nos permite comprender más fácil, ¿sí? Y siempre seguir la lógica de la persona que está haciendo, que ha desarrollado el problema. Continuemos. Entonces, tenemos ahí otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer la solución de problemas secuenciales. Aquí tenemos una tabla que nos habla de las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, decimos vamos a tener la variable A, la variable B y la variable área. A es la altura del rectángulo, B es la base del rectángulo y área es el área del rectángulo. Y el tipo de dato que tienen, habíamos hablado en su momento, es real, 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 que significa que vamos a tener decimales y valores negativos, ¿sí? Vamos a ver, entonces, tenemos el proceso que ya hemos visto y acá tenemos el ejemplo. Tenemos acá el diagrama de flujo
que es en lo que estamos trabajando, el inicio, luego tenemos la lectura de los números, en este caso A y B. ¿Qué eran A y B? Entonces vamos pero este no es el de rectángulo, perdón. Tenemos aquí para escribir el resultado de una suma. Tenemos inicio, tenemos fin, tenemos dos valores para ser sumados y decimos que la suma de estos dos valores es igual a A más B y mostramos el resultado de la suma. Hemos hecho un problema secuencial, una serie de instrucciones, no hay ninguna repetición, no hay ninguna estructura selectiva para tomar decisiones. Aquí tenemos también el promedio de 4 números. Entonces, fíjense, iniciamos, finalizamos y aquí tenemos el primer paso, que es la obtención de los datos. Vamos a leer las calificaciones: 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4. Primero sumamos todas las calificaciones para poder obtener el promedio. Entonces, calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 más calificación 4 y luego sacamos el promedio. ¿Cuál es el promedio de estas calificaciones? El promedio va a ser igual a la suma de todas las calificaciones dividido entre la cantidad de calificaciones que estamos manejando, en este 4, en este caso. Y luego mostramos el resultado. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, iniciamos el proceso, inicio, se lee la altura y la base del rectángulo A, B, entonces altura y base, y el área va a ser igual a la base por la altura, y el área es mostrada, es decir, aquí mostramos por pantalla. Entonces fíjense, vamos a analizar los símbolos. El símbolo de inicio, símbolo de fin, símbolo de flujo, la continuidad hacia dónde debemos ir, son las flechitas. Este símbolo con las líneas diagonales, los laterales de forma diagonal, es para la lectura de datos. Este con las líneas rectas, las laterales rectas, es para hacer un proceso. Y este con este adorno en la parte baja nos sirve ¿para qué? Para mostrar información hacia afuera, hacia el mundo exterior. Este nos permite leer información del mundo exterior y este nos permite mostrar información hacia el mundo exterior. Aquí tenemos otro problema, que nos indica para obtener el área de una circunferencia. Entonces, para obtener el área de un círculo, ¿qué necesitamos? El radio. Necesitamos el valor de pi. Pi es aproximadamente 3.1416, 3.141592. El área va a ser igual a pi, que ya tenemos como datos, sabemos todos cuánto vale pi, pero que no tenemos el radio. Entonces tenemos radio, que hemos leído, y el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Qué quiere decir radio al cuadrado? R por R. Entonces, como habíamos dicho, ¿qué es lo que tenemos? Que los operadores básicos, suma, resta, multiplicación y división, nos permiten hacer cualquiera de las operaciones. Ya, sigamos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos para obtener el área también. Y fíjense, tenemos estas variables B, A, C, A, T, A, R, área. Vamos a ver, B es la base del triángulo y del rectángulo, A es la altura del triángulo y del rectángulo unidos, C es la altura del rectángulo, todos los datos son de tipo real, AT es el área del triángulo, que es esta, AR, área del rectángulo, y área es la sumatoria de las dos áreas. Es para poder obtener el área de esta figura. ¿Qué hacemos? Primero necesitamos la información, los datos de entrada. Aquí tenemos las alturas A, B y C. Luego obtenemos el área del triángulo. El área del triángulo es la base por la altura sobre 2. La altura la está obteniendo por la diferencia de A con C. Es decir, la altura del triángulo y los rectángulos unidos menos la altura del rectángulo, para obtener solamente la altura del triángulo, dividido entre 2. Luego
se calcula el área del rectángulo. Área del rectángulo va a ser igual a B por C, es decir, base del triángulo y del rectángulo. No olvidemos que la base es común para ambos. Y la altura del rectángulo, C es esta altura. Por lo tanto, sacamos el área del rectángulo y luego el área total va a ser equivalente a la sumatoria del área del triángulo más el área del rectángulo. Y mostramos ese resultado hacia el mundo exterior, que es el resultado que queríamos obtener, para lo cual se construyó este algoritmo. Aquí tenemos otro más complejo. Miren que los ejemplos van siendo con matemáticas. Nosotros el primero que hicimos fue con un problema del mundo real, que era el problema de los tanques. Pero podemos seguir trabajando con matemáticas porque nos permite hacer problemas más fáciles de comprender, ¿sí? Siempre es más fácil con ejemplos matemáticos, aunque podríamos hacer, por ejemplo, un algoritmo para decidir si queremos hablar o no hablar con un muchacho, una muchacha, con un chico, con una chica. Tener un algoritmo que nos permita tomar decisiones sobre las amistades. No sé si han visto el capítulo de Sheldon Cooper, en el cual hace un algoritmo para establecer, ¿sí?, una secuencia de pasos para tener un amigo, para hacer un nuevo amigo. Bien, vamos a la unidad 3, que es con estructuras selectivas. ¿Qué es una estructura selectiva? Es esto, ¿no? Es una estructura que nos permite tener la opción de seleccionar, de elegir entre dos posibles resultados, entre dos alternativas. Una alternativa con una respuesta verdadera a una comparación y con una respuesta falsa a una comparación. Vamos a ver aquí. Tenemos, vamos a encontrar el mayor de dos números. Iniciamos el proceso, leemos los dos valores y decimos A mayor a B. Si es verdad, el mayor es A. Si no es A el mayor a B, decimos que es B el mayor. Y terminamos. Acá les voy poniendo una duda. ¿Y si fueran iguales, qué pasaría? Vamos a ver otro ejemplo. Realiza un algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo. Entonces vamos a ver aquí. Inicio, leemos el número. Si número mayor o igual a 0, es positivo. Si no, es negativo. Y mostramos la respuesta. Entonces fíjense que nos permite establecer, mostrar ideas claras. Poder hacer ideas que nosotros podamos representarlas de una manera muy sencilla. Bien, vamos a ir acá a nuestro lugar de ejemplo y vamos a hacer otros diagramas de flujo, digamos, propios. Bien. Entonces, vamos a tener nuestro inicio. A ver. Ahí está nuestra hoja. A ver. Entonces, vamos a trabajar. Acá tenemos nuestro inicio. Vamos a leer el estado de los sensores. S1, S2, S3 y S4. Luego, ¿qué vamos a hacer? Después vamos a comparar, ¿no?
Y decimos si, por ejemplo, S4, caramba que el teclado me está fallando un poco. Si S4 es igual a 0, y aquí ya usamos el símbolo I para condicionar, podemos usar igualmente los símbolos de agrupación, y decimos, y si el de arriba está vacío, si el de abajo tiene agua, y si el de arriba está vacío, es decir, si S1 es igual a 1 y S2 es igual a 1, es decir, si están pidiendo agua, vamos a hacer nuestra decisión. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Tenemos dos posibles estados. Vamos a decir que por acá va a ser verdad y por acá va a ser falso. Ojo que nosotros no necesitamos como regla tener verdad a la izquierda, falso a la derecha. Vamos a hacer un siguiente ejemplo donde estén al revés. Basta que nosotros marquemos, justamente por eso es importante poner por qué lado nosotros consideramos que es verdad y por qué lado consideramos que es falso. Bien, continuemos entonces. Si es verdad, entonces motor o bomba va a tomar el valor de 1. Este va a tomar el valor de 1 en diagrama de flujo, podemos representarlo con este otro símbolo, bomba, toma el valor de 1. ¿Ya? El igual o la flechita es lo mismo. El rectángulo nos habla de un proceso. Y cuando no tenemos una respuesta a la alternativa, ¿sí? Nosotros podemos unir los dos estados. ¿Sí? Las dos salidas. Aquí no, por falso no está haciendo nada. Por verdad sí tiene una acción a realizar, va a encender la bomba, y por falso no tiene ninguna acción a realizar. Ahora podemos consultar si el tanque ya se llenó. Entonces decimos si se vació el tanque. Si S4 es igual a 1, significa que ya no hay agua. O usamos doble palito. Este es el símbolo O para el diagrama de flujo. Abrimos nuestro paréntesis y decimos, o el tanque de arriba ya se llenó. ¿Cuándo sabemos que se llenó? Cuando el sensor 1 ya está en 0 y el sensor 2 también ya está en 0. Es decir, que ya no están pidiendo que se encienda la bomba. Hacemos nuestro rombo. Un rombo me salió medio raro. Y hacemos el flujo de datos. Aquí vamos a manejar al revés de lo que hicimos arriba. Acá teníamos verdad falso, acá vamos a decir falso verdad. En caso de ser, listo. En caso de ser verdad, ahora vamos a salir por la derecha, y en caso de ser falso vamos a salir por la izquierda. Entonces el orden no interesa, basta que esté bien declarado, bien especificado, puesto el valor. Acá puse 3 salidas. Bien, para el caso de la toma de decisiones, nosotros no podemos tener esta salida múltiple a menos que estemos trabajando con otra lógica que veremos tal vez más adelante. ¿Ya? Entonces esto legalmente no se puede hacer. Tiene que tener las dos salidas que claramente marcamos con verdad o con falso. De ser falso no va a pasar nada, pero de ser verdad debemos decir que bomba toma el valor de 0. Aquí sí es importante que si nosotros estamos utilizando este símbolo de acá,
lo mantengamos. Por lo tanto, voy a redefinir el tamaño. Vamos a cambiarlo. Ok, algo no me quiere funcionar el borrador. Listo, ahora sí. Mejor de esta manera. Entonces, bomba toma el valor de 0. Y en caso de no haber nada, no pasa nada. Unimos nuestras dos salidas y continuamos el flujo de datos. Entonces, fijémonos que tenemos el inicio, lectura de los estados de los sensores. Vamos a encender la bomba cuando hay agua en el tanque inferior y no hay agua en el tanque superior. Vamos a apagar la bomba cuando se acabe el agua en el tanque inferior o el agua se llene en el tanque superior. En este caso no tenemos que mostrar ninguna información, a menos que sea el tema del error, ¿no? que habíamos hablado de los sensores. Pero lo vamos a dejar aquí, no necesitamos, y finalizamos. Inicio y fin. Y acabamos de hacer el diagrama de flujo básico para controlar el sistema de tanques de agua, para encender y apagar la bomba con las condiciones que habíamos establecido a un inicio. Entonces ahí tenemos la imagen, perdonen un poco la letra, pero ahí está. Bien, continuemos. Tenemos entonces las estructuras selectivas que estamos trabajando. Ahora les voy a mostrar otra herramienta que tenemos disponible en internet. Es una herramienta gratuita. Vamos a crear un nuevo diagrama en blanco. Vamos a guardarlo con el nombre de ejemplo 01. Y ahí tenemos una estructura. Y aquí tenemos los elementos para diagrama de flujo para poderlo hacer en computadora y ya no hacerlo a mano. ¿Sí? Es otra herramienta que podemos manejar. Perfecto. Vamos a seguir trabajando con los ejemplos de matemáticas y vamos a trabajar ahora uno que sea para poder saber si un número es par o impar. Tenemos el inicio y tenemos el fin, siempre, es lo que nosotros debemos mantener. Como no sabemos cuánto vamos a ocupar, si estamos trabajando con un software de este tipo, bueno, tenemos la facilidad que podemos moverlo. Pero si estamos trabajando en una hoja, no podemos poner el fin hasta que no terminemos el diagrama de flujo. Vamos a leer los datos. Y hemos dicho que queremos encontrar si un número es par o impar. Por lo tanto, necesitamos ¿qué? Un número. Vamos a mostrar en qué sentido va a ser la secuencia, el flujo, la continuidad de nuestro algoritmo, hacia dónde estamos caminando. Y ahora vamos a preguntar si aquí si el número es par o impar. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? ¿Cómo podemos tener esa información? Bien, vamos a los conectores y a los operadores. Aquí tenemos los operadores y tenemos el operador módulo, que realiza la división de dos números y entrega como resultado, ¿qué cosa? El residuo. Ah, perfecto. Entonces vamos a decir número que nosotros hemos pedido, hemos solicitado por teclado, módulo 2 es igual a 0.
Estamos preguntando si el residuo de dividir ese número que nos han dado por teclado es 0, entonces sabemos que es par. Entonces vamos a poner nuestro mensajito ahí de es par. Y si no, vamos a decir que es impar. Tenemos las dos posibles salidas. Vamos a marcar la secuencia. Nosotros acá tenemos una salida. Hemos dicho que esta va a ser por falso. Y acá vamos a tener por verdadero. Ahí está, falso y verdadero. Si es verdad, entonces el número es no estoy poniendo los acentos por el tema de inglés, estoy manteniéndolo así por si acaso. Y si es falso, el número es impar. Cuando estábamos viendo la introducción vimos unos conectores. Este conector, que es un pequeño círculo, me sirve, por ejemplo, en este caso, para unir de manera correcta dos salidas, dos alternativas, dos posibles caminos para volverlo en uno solo, porque no es correcto tener un montón de caminos para trabajar. Ahí lo vamos a ordenar y ahí tenemos la secuencia. Entonces, por falso, por verdad, y no tenemos nada más que hacer porque ya sabemos si un número es par o impar, perdón, sí, par o impar. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos hacia el fin. Y ahí está nuestro diagrama de flujo para verificar si un número es par o impar. Aquí le vamos a poner una etiqueta para reconocer, les voy a subir las imágenes. Validar si un número es par o impar. Listo. Fíjense que aquí nosotros podemos exportar directamente como JPG. Exportamos la imagen, le digo que la voy a guardar en el dispositivo. Me voy a escritorio y tengo número par o impar. Y ahora yo tengo directamente la imagen grabada para poder trabajarla. Esto también se los voy a compartir dentro del material que vamos a tener como material de consulta. Bien, continuemos, hagamos un poco más de análisis de lo que son estructuras selectivas para después poder pasar a las estructuras repetitivas. Aquí tenemos otro ejemplo. Sí, un diagrama de flujo para determinar cuánto se paga por una cantidad de lápices, ¿no? Vamos a ver el problema. Aquí está. Permite obtener el pago que se va a realizar por la compra de la cantidad de X lápices, donde se puede resumir que si son más de 1000, el número de lápices se multiplica por un precio de 0,85 por cada uno. De lo contrario, el producto se multiplica por 0,90. Es decir, que si de 1 a 999 lápices, tenemos un precio de 0,90. No, más de 1000, hasta 1000. Si tenemos de 1001 hacia adelante, va a ser a 0,85. Vemos el diagrama de flujo y acá tenemos el inicio y el fin, siempre es lo primero. Tenemos la lectura, la entrada de datos que necesitamos, la cantidad de lápices. Decimos si la cantidad de lápices es mayor o igual a 1000, entonces pagamos 0,90, de 0,85, perdón. Pero si es menor a 1000, no, perdón, desde 1000 para abajo, es decir, menor a 1001, podemos pagar, o debemos pagar el otro valor, 0,90. Y mostramos el pago. Nosotros podríamos cambiar esta condición en función a cómo nosotros pensamos, ¿sí? Es importante, fíjense, ver entonces aquí lápices.
es importante que nosotros tengamos una idea, nuestra propia idea de trabajo. A ver, aquí está, ahora sí, inicio. Vamos a poner aquí arriba. Luego necesitamos leer la cantidad de lápices. Nosotros vamos a siempre manejar las variables lo más claras posibles, definiéndolas lo más claro posible. Es decir, que en vez de poner X, vamos a poner como nombre de variable cantidad de lápices. Para cuando leemos inclusive el nombre de las variables, ya tengamos una idea de qué es lo que está haciendo o qué está almacenando esa variable. Luego vamos a hacer la consulta, la cantidad de lápices. Voy a hacer el zoom, cantidad lápices. Podemos decir, si la cantidad de lápices es menor a 1001, es decir, 1000 hasta 0, no tendría lógica tener números negativos. Entonces digo, vamos a usar el conector lógico y vamos a establecer un rango de aceptación. Pongo mis paréntesis y le digo, mi cantidad de lápices menor a 1001 y además mi cantidad de lápices mayor a 0, es decir, por lo menos tengo que tener un lápiz hasta los 1000 lápices. Vamos a hacerlo más bonito aquí, que se entienda un poco más. Y ahí está. Tenemos nuestro operador y. Estamos uniendo dos condiciones por un conector lógico. Vamos a establecer el flujo. Listo, flujo establecido. Y ahora vamos a hacer por verdad y falso. Y tenemos que hacer un proceso. ¿Cómo hemos dicho que se hace el proceso? El proceso se hace a través de un rectángulo. El rectángulo es el que nos permite a nosotros hacer un proceso. Bien, aquí buscamos rectángulo. Fíjense que como rectángulo no está, pero tenemos este cuadrado que podemos alargar. Y decimos, si es verdad que son menos de 1001 y más de 0, o sea, de 1 a 1000 lápices, entonces acá teníamos el pago. Lo que vamos a pagar va a tomar el valor, la flechita, de la cantidad de lápices multiplicado por 0.90, que es lo que nos establece. Aquí lo ponemos bien, que se puede identificar, y ahí está. En caso contrario, si son más de 1000, nosotros vamos a cambiar el precio, vamos a hacer una rebaja al cliente y le vamos a dar a 0.85 centavos cada lápiz. Fíjense que la lógica de trabajo aparentemente es la misma, ¿sí? Pero hemos puesto otro criterio para poder hacer la misma comparación, pero nos estamos asegurando, es decir, estamos haciendo una comparación con mayor seguridad. Estamos estableciendo una lógica, un criterio, podríamos decir que es más propio, más exacto para nuestro trabajo. Luego vamos a unir estos dos terminales. Tenemos una opción por verdad y una opción por falso. ¿Qué es lo que nos falta? Identificar cuál es por verdad y cuál es por falso. Estamos hablando que si la condición nos establece un parámetro de 1 a 1000 lápices, por lo tanto es verdad por este lado y es falso por este otro lado. Vamos a unir la secuencia para poder continuar con el
diagrama de flujo. Lo ordenamos un poco. Y ahora sí, ¿qué toca ahora? Mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? El resultado. Ahora sí tenemos una continuidad. Hasta ahora no habíamos tenido esa posibilidad. Entonces aquí ponemos, entre comillas, la cantidad de lápices, no, el precio total es 2 puntos. Aquí dejamos un espacio, coma, y lo que tiene que pagar. Listo. Y ahí terminamos. Esto está indicando de que va a escribir este mensaje que está entre comillas y luego va a mostrar el valor que esté contenido en la variable pag. Acá estamos diciendo que pag es una variable que significa pagar. Ahora vamos a poner la finalización y vamos a poner el flujo. Listo. Está listo nuestro diagrama de flujo. ¿Y para qué es este diagrama de flujo? Para calcular el pago por una cantidad de lápices. Listo. Lo ponemos así para que se identifique. Archivo. Vamos a exportar como JPG. Vamos al dispositivo y ahí ponemos costo total de lápices. Y ahí tenemos la imagen que se nos descargó con esta herramienta libre, es online, para poder trabajar, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de flujo que nos permite encontrar el total a pagar por una cantidad dada de lápices. Todo esto es una estructura secuencial con una estructura condicional. ¿Sí? Tenemos una secuencia de pasos y tenemos una condición. Por lo tanto, las diferentes estructuras se pueden combinar, se pueden mezclar para hacer diagramas de flujo, para hacer algoritmos y luego hacer programas más complejos. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente. No olviden que vale la pena esforzarse y vale la pena ordenarse. Y los algoritmos son una gran herramienta para poder generar un pensamiento lógico, secuencial, ordenado y finito. Hasta la próxima. Muchas gracias.